es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Bueno, hermanos, entonces vamos a proceder a lo de la Santa Cena. Fíjense que reparando en la celebración que vamos a tener el día de hoy, eh, pensaba yo que no solo vamos a celebrar el día del nacimiento, sino que el día de la muerte de nuestro Señor. Porque la Santa Cena está establecida y el Señor Pablo dejó instrucciones de que se hiciera en recuerdo de la muerte del Señor. Y hoy vamos a tener los dos eventos, ¿verdad? Vamos a hacer las dos celebraciones, empezando por esta plática que vamos a tener de la Cena del Señor. Entonces, vamos a comentar un poquito de lo que es la Cena del Señor y lo que Pablo instruye con relación a este acto tan maravilloso y tan eh, importante para la vida del creyente, ¿verdad? Ahí hay una imagen que dice así, pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26. Ahí lo dice claramente que lo debemos de hacer todas las veces que comamos el pan y bebamos de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, vamos a comentar que la Santa Cena es de una relevancia fundamental y probablemente sea la parte más sagrada de nuestra relación de comunión y compañerismo con Dios. La parte más sagrada de nuestra relación de comunión y compañerismo con Dios. Es posible que muchos creyentes no hayan tomado verdaderamente en serio las implicaciones de este encuentro espiritual. Es posible, yo no me refiero solo a miembros de la Iglesia Puerta de Esperanza, sino que a la Iglesia en general. Y Pablo va a advertir aquí que Dios nos juzgará por la manera en que participemos de la cena del Señor, indicando que entre los corintios había en realidad algunos que habían sido juzgados y estaban sufriendo las consecuencias del castigo de Dios por la forma en que la estaban observando. Vamos a ampliar esto en decir que en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo hace serias recomendaciones a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia muy problemática. Incluso en la Santa Cena, según dice Pablo, algunos acostumbraban a embriagarse y ellos tenían, antes de participar de la Pascua, ellos tenían una cena social. Y entonces, como dentro de la congregación o los miembros de la comunidad judía, habían miembros de recursos económicos, pero habían miembros que no tenían recursos económicos. Entonces, los que tenían recursos económicos llevaban sus viandas, sus comidas, y comían en forma desordenada. Y uno comía una hora, otro a otra hora, y era un desorden, no había ninguna regulación en cuanto a hacerlo todos juntos y participar todos de los mismos alimentos. Entonces el que podía comer, comía, y el que no podía comer, no comía. Y eso estaba malo, pues eso era una práctica que Pablo la va a sancionar muy fuertemente. Y entonces luego que se embriagaban y que comían y todo eso, procedían a celebrar la Pascua. Y entonces Pablo los va a reprender, y por eso es que dice que el Señor va a castigar a las personas
que están tomando la Pascua, en el caso de ellos, en una forma desordenada y que no era lo que se había establecido, pues porque había un orden como se había establecido que se tomara la Pascua. Por eso es que vamos a ver que él habla de aspectos bien importantes. Te dice, ellos no discernían la realidad del cuerpo de Cristo, no la discernían. Y debiéramos preguntarnos cómo vivimos hoy la realidad del cuerpo de Cristo. La mayoría concentra su atención en el método de celebrar esta cena del Señor, así como en los detalles externos del ritual. Todo es externo y no hay nada interno, ¿verdad? O sea, de la persona misma. La cena del Señor constituye la más elevada expresión y práctica de la adoración cristiana. Eso es lo que constituye la cena del Señor. En Corinto, esta celebración había descendido a un nivel secular tan bajo que prácticamente los creyentes estaban blasfemando el nombre de Dios por todas las prácticas que ellos tenían por costumbre realizar ese día. Lo interesante que debemos notar es que los 4 evangelios mencionan la institución de la cena del Señor y se vuelve a repetir en Primera de Corintios, que es lo que estamos viendo en este momento. Es significativo que en ninguna parte se nos mandó recordar el día del nacimiento del Señor. No dice la Biblia que lo celebremos, pero tampoco se prohíbe. Entonces ustedes dirán, ¿por qué entonces lo estamos celebrando el día de hoy? Yo tengo algunos argumentos que son bíblicos. Por ejemplo, cuando el Señor nace, dice que una multitud de ángeles se aparecen a los pastores y cantan algunos de esos villancicos que nosotros conocemos, ¿verdad? Y ellos decían, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para los hombres de buena voluntad, y buena voluntad para los hombres. Entonces hubo una celebración de los ángeles porque había nacido el Mesías. Y esos mismos ángeles les anuncian a los pastores que vayan al mesón a buscar y que el niño ha nacido. Entonces hay una celebración que más se ve que es de tipo espiritual que material. Y luego, posterior, eso fue unos meses después, cuando los reyes llegan y llevan presentes al Señor, se han enterado que ha nacido el rey, el Mesías, y llevan presentes, o sea, estaban celebrando que había nacido el Hijo de Dios. Entonces decíamos que no se manda, que no hay un mandato de celebrar el día del nacimiento del Señor, pero tampoco se prohíbe hacerlo. Pero a los que le pertenecemos se nos ha pedido expresamente que recordáramos el día de su muerte. Esto sí está muy categórico ahí, es expresado en la Biblia que se celebre la cena todas las veces, dice, y eso es en memoria del Señor. Pablo le dio a este asunto suma importancia. El Señor le dio a él instrucciones especiales en cuanto a la cena del Señor, porque el Señor le reveló directamente a Pablo. O sea, Pablo no fue Pedro ni ninguno de los apóstoles quien le dio instrucciones, sino que a él le fue revelado directamente por Dios. En ese sentido, recordemos que Pablo no estuvo presente en esa celebración de la primer cena del Señor, porque Pablo todavía no era cristiano. Ahí solo estuvieron los 12 apóstoles, ¿verdad? Los que escogió el Señor, y Pablo no estuvo en esa ocasión ahí. Entonces, dice, sin embargo, después él puede decir, os he enseñado lo que he recibido del Señor. En aquel entonces, la cena del Señor estaba precedida por una comida social, que es lo que decíamos, ¿verdad? Que llegaban todos y empezaban a cenar y se embriagaban y hacían un montón de cosas. Probablemente se celebraba en los hogares y también probablemente se hacía diariamente. Es probable, no hay seguridad de esto. Recordemos que el Señor celebró la fiesta de la Pascua esa noche antes de ir a la cruz. Celebró la última Pascua y celebró la primer cena. Hubo esos dos eventos esa noche que él estuvo en el aposento alto. Leemos en el Evangelio según San Mateo 26:26 que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. ¿Qué comían? No era la Santa Cena, estaban comiendo la Pascua, ¿verdad? Y luego van a proceder a la Santa Cena, que es lo que dice aquí. Entonces, luego que comieron, Jesús tomó el pan
y lo bendijo y lo partió. Y nuestro Señor lo que estaba haciendo en ese momento es esto, que de las ascuas de un fuego que se estaba apagando, que se estaba extinguiendo, de las cenizas de aquella fiesta muerta, porque ya los judíos lo tenían así, o sea, la Pascua, y una fiesta que estaba llegando a su punto final, Él hizo algo nuevo, que es la cena del Señor. La reunión social era la antesala, por decirlo así, que conducía directamente a la celebración de la cena del Señor. 1 Corintios 11:26 nos dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Está claro el versículo. El objetivo de celebrar la cena del Señor es anunciar, dice, la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Cuándo va a venir? En su segunda venida. ¿Cuándo va a ser eso? Al final de la gran tribulación. Pero nosotros ya hacemos que la iglesia, al principio, antes de iniciar la gran tribulación, la iglesia va a ser arrebatada. Así que nosotros celebraremos Santa Cena hasta esa fecha. Esta celebración es temporal. Una vez que la fiesta se termine, puede que no la volvamos a celebrar, porque en la actualidad la tenemos hasta que Él regrese. La fiesta nos habla de un Señor ausente que volverá otra vez. Por eso mira hacia el futuro. 11:27 de 1 Corintios dice, de manera que cualquiera, no importa la persona, cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es muy serio lo que Pablo está diciendo acá. Y yo no sé por qué los corintios no entendieron esto y se mantuvieron en su postura de ese desorden al celebrar la cena del Señor. Se entiende por indignamente que está relacionado de una manera o modo indigno, vil, despreciable, abyecto, indecoroso, rastrero, malo, infame, deshonroso, impropio, impúdico, vergonzoso, ruin, que no es merecedor o digno de algo por algún motivo. O sea, cuando se toma la Santa Cena con alguno de estos adjetivos que estamos mencionando acá, se está haciendo uno acreedor de ser culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso es que dice que nos examinemos. Indignamente, también puede decir, cuando participamos indignamente, esto es, no pensando en el sacrificio de Cristo, sino tomar la cena del Señor pensando que satisface el estómago, que es una comida ordinaria, y menospreciar a los demás. Al parecer, en algunos lugares del mundo donde hay cristianos y que celebran la cena del Señor, todavía mantienen la costumbre de una cena social. Y entonces, por eso aquí el comentario es de que alguien puede estar tomando la cena que está comiendo socialmente y solo lo que está haciendo es satisfaciendo el estómago con comida ordinaria y que no está tomando en cuenta al resto de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Se les menosprecia. Indignamente, en cuanto a la palabra indignamente, E.W. Vine, erudito en griego, nos dice lo siguiente: participar indignamente de la cena del Señor, esto es, tratándola como una comida común, como que fuera cualquier cosa. El pan y la copa como cosas comunes, no entrando en la conciencia de su solemne significado simbólico. Debemos de estar conscientes de esto, hermanos. O sea, tomar hoy el pan y la copa no debe de ser una cosa superficial y que lo hagamos sin ningún sentido, sin tener ninguna reflexión de qué es lo que estamos haciendo. Cuando lo hacemos así, hacerlo por hacerlo o por traición o por costumbre, estamos celebrando indignamente, estamos tomando indignamente la cena del Señor. 11:28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan
y beba de la copa. ¿Por qué nosotros en la iglesia no hemos aprobado que los niños tomen Santa Cena? Porque un niño no puede hacer esto. Un niño no se puede probar a sí mismo. Un niño no sabe discernir si está haciéndolo indignamente, porque el niño no tiene conciencia. Entonces algunos dicen es que esa es la forma de ir enseñando al niño para que sepa lo que es la Santa Cena. Pero es que eso no está en la Biblia. Estamos comprometiendo ahí a un niño a una situación difícil, porque Pablo va a decir más adelante los riesgos que se asumen cuando se toma indignamente. El niño lo hace de una forma de alegría, que les están dando un poquito de jugo y le están dando un pedacito de pan y él está contento por eso y él no está pensando en lo que representa. Pero dice que al hacerlo estamos anunciando la muerte del Señor y eso el niño no lo va a entender. Por eso dice que Pablo dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Va a comer del pan y va a beber de la copa luego que se haya probado. Porque si no se ha hecho la prueba de su vida espiritual, de su relación con Dios, va a caer en lo que dicen los siguientes versículos. Cuando celebramos la cena, el Señor está presente, más allá de los símbolos. La fiesta significa que discernimos el cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo que debemos examinarnos con el fin de decidir en cuanto a lo que vamos a hacer en la cena del Señor. La persona de Cristo es en nosotros una presencia real. Es mucho más que un ritual o que una ceremonia. Esto es mucho más delicado que eso. Entonces dice el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, lo que está haciendo es comiendo y bebiendo juicio. Porque dice, juicio come y bebe para sí. Entonces, ¿quién en sus 5 sentidos le va a dar a un niño que coma la Santa Cena, que participe en la Santa Cena, si mire las consecuencias que tiene de hacerlo sin discernir el cuerpo del Señor y haciéndolo indignamente, sin examinarse? Si a veces a las personas adultas les cuesta entender esto, a un niño con mayor razón. Y menos también de darle participación en la Santa Cena a personas que no son cristianas. Porque en algunas veces en las congregaciones tenemos personas que visitan a la iglesia. Entonces, el servidor, el que pasa con los elementos de la cena, debe de preguntarle a la persona que no conoce si es cristiana o no, porque si no es cristiana, no le debe de participar de los elementos de la Santa Cena. Porque la persona por respeto o por pena va a recibir y lo va a comer, pero no está reuniendo estas características o estos requisitos que dice Pablo en 1 Corintios. Entonces, lo estamos comprometiendo a algo muy delicado. ¿Qué quiere decir esto de discernir el cuerpo del Señor? Toda actitud que atente contra la iglesia, toda palabra que se profiera contra la iglesia, cualquier actitud o acción que afecte negativamente a la iglesia, contra el testimonio y la estabilidad de esta, se atenta directamente contra Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo. Esta perspectiva carnal produce actitudes carnales que se traducen a su vez en declaraciones y tratos carnales que afectan a los miembros del cuerpo. Estas actitudes u obras carnales reducen al creyente en un estado de indignidad tal que lo incapacitan para participar la comunión de la sangre y del cuerpo de Cristo representados por el pan y el vino. Esto es lo que quiere decir discernir el cuerpo del Señor. Pero también podemos decir que toda actitud y acción que se comete contra la iglesia se hace por no discernir el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿verdad? La palabra discernir significa hacer un análisis a través de, es hacer un análisis exhaustivo desde adentro de la persona. Esto es algo
puramente personal. Esto no es que el esposo ya reúne los requisitos y todos tienen que tomar, o la esposa. Esto es personal. Esto nos lleva a concluir que cuando no se tiene un concepto claro de lo que es la iglesia, muchas veces se llega a pensar que esta es una especie de club, un mero grupo fraternal, una asociación, etcétera. Se tiende a despojar a la iglesia de su naturaleza espiritual. Se ve a los hermanos como personas comunes y corrientes y no como gentes regeneradas por Cristo, a los cuales se les ha dado el privilegio de pertenecer a este grupo elegido por gracia llamada iglesia, dentro de la cual todos somos hermanos. Muy bien, te dice el versículo 30, que si se toma indignamente, si no se hace discernimiento del cuerpo del Señor, si no se hace un examen, las consecuencias van a ser esta, lo que dice el versículo 30, por lo cual hay muchos, no dice pocos o algunos, dice hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, tomar la Santa Cena sin cumplir con estos requisitos puede representar la muerte para una persona. Si bien le va a ser una enfermedad. ¿Verdad? Dice, hay muchos enfermos y debilitados. Debilitados, no solo físicamente, sino que espiritualmente. ¿Verdad? Porque se está tomando la Santa Cena de una forma que no es correcta. El 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, no tengo yo que examinar a nadie de los miembros de la iglesia, ni nadie me tiene que examinar a mí. Esto es algo personal. A nosotros mismos, si nos examinamos, si encontramos que hay razones por las cuales no estamos cumpliendo con los requisitos, en ese momento, lo que hay que hacer es pedirle perdón al Señor. Tratar de ponernos a cuenta. Pedirle al Señor que borre nuestros pecados o que cambiemos nuestra actitud, nuestra forma de pensar para que podamos participar y si no, pues no participemos de la cena del Señor. La idea de examinarse a sí mismo es con el fin de reconocer si no estamos en pecado o en rebeldía o en desobediencia a su palabra. Eso es el examen. Si no estamos en pecado, en rebeldía o en desobediencia a su palabra. De lo contrario, debemos pedirle perdón a Jesús y permitir que su sangre nos santifique para poder así comer el pan y beber el vino. Dice el Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. El 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, esta es una forma de examinarse lo que dice el salmista en este Salmo 139, versículos 23 y 24. Muy bien, entonces el versículo 32 de 1 Corintios 11 dice, mas siendo juzgados, lo que dice acá el 30, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Para los líderes de la iglesia es bien complicado y bien difícil cuando hay alguna solicitud de algún miembro que está pasando por una situación de enfermedad o en una crisis. Porque si esa persona está enferma, está en cama, a consecuencia de haber tomado indignamente la cena del Señor, por gusto es que el pastor o el anciano vaya a orar por esa persona. Porque Dios tiene su dedo puesto en esa persona. O sea, está bajo el juicio de Dios. Está siendo juzgada por Dios. Entonces, ¿quién es el pastor o quién es el anciano para revertir el juicio del Señor? No se puede. Por eso es que se necesita entonces tener discernimiento de espíritu para saber cuando vamos a orar por alguien que está enfermo, si no está en una situación de estas. O por lo menos debiéramos de preguntarle porque pues no somos adivinos para saber las situaciones.
pero preguntarle a la persona que está en cama si él no ha participado o ella no ha participado en una Santa Cena indignamente y si lo ha hecho sin examinarse y que eso sea la consecuencia. Porque si es eso, no cabe ir a orar por esa persona. Tal vez pedirle al Señor misericordia por esa persona, pero no se puede hacer mayor cosa. O sea, no se puede orar para una sanidad porque está bajo el juicio de Dios. Bueno, entonces podemos examinarnos cuando sabemos que estamos en una mala condición espiritual. Si no, Él nos juzgará, disciplinándonos para que no seamos condenados con los que no son creyentes, porque en un día futuro Jesús juzgará al mundo, pero primero tiene que tratar con los que somos suyos. ¿Ok? Entonces, versículo 33. Bueno, antes de eso, veamos que lo que Pablo está diciendo acá en 1 Corintios 11, está mostrando, está dando instrucciones con relación a la revelación que se le dio a Pablo de este tema de la Santa Cena. Te dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué es lo que ha enseñado Pablo? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, tomemos el pan. Como hay participantes que no tienen su cámara conectada porque no tienen el recurso o tienen algún problema, no sé si ya todos tienen el pan, porque lo vamos a comer todos juntos, porque ese fue uno de los problemas de Corinto, que lo tomaban desordenadamente y todos lo tenemos que tomar juntos, ¿verdad? Entonces, ¿ya todos tienen su pan o alguien, hermano Walter? ¿Sí? Hermano Walter, ¿iba a decir algo? Sí, hermano Gustavo, entonces los niños no participan de la Santa No, Cena. los niños no pueden participar. Ah, bueno, ¿ya? muy bien. Porque no pueden discernir, tienen que examinarse. Esto es un poco arriesgado para los niños, ¿verdad? La pregunta es porque como en la iglesia se había dado una vez ahí, me recuerdo yo. Sí, yo creo que lo han hecho, pero yo siempre he insistido en que a los niños no se les dé, porque los niños no están todavía en esa condición de hacer un discernimiento del cuerpo del Señor. Si el adulto le cuesta, hermano, discernir el cuerpo del Señor, mucho más a los niños. Entonces, hasta que ellos ya tengan una edad que comprendan perfectamente esto, ellos podrían participar. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? ¿Todos tenemos el pan? Muy bien. Sí. Ok. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche tan especial que nos concede, Señor, el privilegio de estar reunidos un grupo de tus hijos e hijas, Señor, con el único propósito, Señor, de honrar tu santo nombre y de recordar aquellos momentos tan difíciles que te tocó vivir, Señor, cuando sufriste, Señor, los azotes de que fuiste objeto, Señor, cuando te pusieron la corona de espinas, cuando, Señor, tu sangre brotó por todo tu cuerpo, cuando te golpearon el rostro, cuando te escupieron, Señor, cuando cargaste la cruz, Señor, cuando fuiste crucificado, Señor, y fuiste expuesto en esa cruz, Señor, derramando tu sangre, Señor. Esta noche estamos recordando esos momentos tan duros, Señor, que te tocó vivir. Y sabemos, Señor, que este pedazo de pan representa tu cuerpo, Señor, que fue partido, que fue molido, Señor, por el hombre. Te rogamos, Señor, que tú bendigas, Señor, que santifiques este pan y que cada uno de los que vamos a tomarlo, Señor, que lo que tomemos y comamos sea bendición y no maldición. Señor, gracias te damos porque nos das el privilegio, nos das la oportunidad de participar, Señor, todos como un solo cuerpo tuyo, Señor, de este elemento.
Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos comer del pan. ¿Tomamos la copa cada uno? ¿Ya todos tenemos la copa? Muy bien. Señor, asimismo, vamos a tomar de la copa. Te rogamos, Señor, que bendigas el contenido de esta copa, que reconocemos, Señor, y sabemos que representa tu sangre derramada para redimirnos del pecado, Señor, y darnos vida eterna. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por tu gracia, por tu bondad, Señor, por la misericordia que has tenido de nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que bendigas también este elemento de la Santa Cena, Señor, y que al tomar de esta copa todos estemos tomando bendición para nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y de tu Santo Espíritu. Tomemos de la copa. Haced esto en memoria de mí. Esto mira hacia atrás, a más de 2000 años, al momento de su muerte en la cruz. Es como si el apóstol hubiera dicho, no os olvidéis de ello, que es muy importante. Notemos lo que el Señor hizo. Jesús dio gracias esa noche cuando la sombra de la cruz se cernía sobre él en el aposento alto. El pecado estaba tocando a la puerta del aposento alto, reclamando su porción. Y Jesús dio gracias. Él dio gracias a Dios, que es lo que hemos hecho nosotros también. Dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El pan habla de su cuerpo partido y la copa habla de un nuevo pacto. El nuevo pacto en su sangre. Y siempre se lo llama la copa. El detalle interesante fue que Jesús lo llamó la copa. Y aquí fíjense que hay algo muy interesante y que tal vez nosotros no lo habíamos visto así. Que si el cuerpo de Jesús fue la copa, el cuerpo de Jesús fue la copa que contenía la sangre. O sea, cuando él está hablando esto, no se está refiriendo a una copa de estas. Él se está refiriendo a su cuerpo que contenía su sangre. Esa fue la copa. Él nació para morir y derramar su sangre. La sangre habla de su muerte. Siempre que se habla aquí de sangre, se está hablando no simple y sencillamente de la sangre, sino que está hablando de la muerte de él. Muy bien. La cena del Señor, el jugo de uva y el pan simbolizan el sacrificio que nos trajo la salvación.